Continuamos. Juárez regresó a Oaxaca como gobernador de su estado natal del 10 de enero de 1856, a los 50 años, al 25 de octubre de 1857. En la capital de la República se había reunido el Congreso Constituyente, que formuló y promulgó la nueva Constitución. El presidente Comonfort, desempeñando el cargo interinamente en lugar del general Juan Álvarez, nombró a Juárez ministro de Gobernación, y cuando Comonfort fue electo presidente constitucional, el licenciado Benito Juárez fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que automáticamente le daba el carácter de vicepresidente de la nación, conforme a la Constitución. Entonces, si faltaba el presidente, Benito Juárez asumía el cargo de presidente. El 17 de diciembre, el general Félix Zuloaga, de acuerdo con el propio Comonfort, proclamó el Plan de Tacubaya, que pedía la anulación de la Constitución de 1857 y la convocatoria a un congreso que elaborara una nueva Constitución. Así es. El propio presidente alienta a Félix Zuloaga para que se levante en armas en contra del orden jurídico establecido en la Constitución, en contra de la misma Constitución, se nombre un nuevo Congreso Constituyente que nos elabore una Constitución más adecuada. Lógicamente, Juárez, liberal, al igual que la Constitución de 1857, se opone a ese golpe de Estado y es aprehendido y puesto en prisión. El presidente Comonfort fue desconocido por todos, por lo que tuvo que abandonar la presidencia, pero antes deja en libertad a Benito Juárez y marcha con rumbo a Estados Unidos. En tales circunstancias, Benito Juárez lanzó un manifiesto a la nación declarando que asumía el poder ejecutivo conforme a la Constitución por falta de presidente. Sin embargo, como los reaccionarios se habían apoderado de la capital, tuvo que trasladarse a Guanajuato, donde estableció su gobierno el día 16 de enero de 1858, bajo la protección del gobernador del estado, don Manuel Doblado. A Benito Juárez lo apoyaba una alianza de estados federales como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, la ofensiva fulminante lanzada por los conservadores lo obligó a retirarse a Guadalajara. Allí, el 13 de marzo, después de la derrota del general Anastasio Parodi en Salamanca el 11 de febrero, estuvo a punto de ser fusilado con sus ministros por un batallón sublevado, salvándose gracias a la energía y el valor de don Guillermo Prieto y a la lealtad de la Guardia Nacional de Jalisco. El día 20, con una escolta de 80 hombres, Juárez y sus ministros salieron hacia Colima y encontraron en Santa Ana Acatlán al coronel Antonio Landa, con un batallón que quiso aprenderlo. Sin embargo, se entró en negociaciones y Landa les permitió salir para la costa. En Colima, Juárez nombró ministro de Guerra y Gobernación al general don Santos Degollado, dejándole la responsabilidad de continuar las operaciones contra la reacción. Y en compañía de los señores Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, León Guzmán y Manuel Ruiz, Juárez embarcó en Manzanillo rumbo a Panamá para seguir el viaje hasta Veracruz, en donde estableció su gobierno. Al morir el general Luis G. Osoyo en San Luis Potosí, en junio de 1858, el ejército conservador quedó al mando del general don Miguel Miramón. Había dos gobiernos, pues el liberal, comandado en este caso por Benito Juárez, y el conservador, que ante la muerte del general Luis G. Osoyo, quedaba al mando del general don Miguel Miramón. Sin embargo, no tarda en surgir la división entre los jefes reaccionarios. El general Echegaray proclamó en Ayotla, Estado de México, el plan llamado de Navidad, por el cual se desconoció a Félix Zuloaga como presidente.
nombrando en su lugar al general Miguel Miramón el 24 de diciembre de 1858. Es decir, también había una división en el Partido Conservador y deponían, pues, del poder a Félix Zuloaga y se lo entregaban a Miguel Miramón. Miramón recibe la presidencia por el bando conservador el día 2 de febrero de 1859 y resuelve atacar Veracruz, donde se encontraban los supremos poderes constitucionales, con la protección del gobernador del estado, don Manuel Gutiérrez Zamora. Pero el ataque fracasa y Miramón tiene que retirarse en mayo de ese año. El general Degollado, aprovechando la ausencia de los principales jefes conservadores, intenta apoderarse de la Ciudad de México. Sin embargo, es derrotado en Tacubaya el 11 de abril por el general Leonardo Márquez, quien hizo fusilar no solo a los jefes prisioneros, sino hasta a los practicantes de medicina que se ocupaban de curar a los heridos de uno y otro bando. Este episodio le vale el título terrible de Tigre de Tacubaya al general Leonardo Márquez a partir de ahí. En Veracruz, el presidente Juárez va a expedir las llamadas leyes de reforma. La primera fue la de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Después, la separación de la Iglesia y el Estado. Por eso, la religión católica no quiere a Benito Juárez. También la de supresión de las comunidades religiosas y prohibición de establecer nuevos conventos. La segunda ley fijaba las bases a que debería ajustarse la ocupación de los bienes eclesiásticos nacionalizados. A las anteriores siguieron otras leyes, estas de carácter social, la del matrimonio civil, la del registro civil. Todas esas cuestiones también se las va a quitar a la iglesia, mantenían esos registros en las iglesias. Entonces, a partir de ahí, todo lo va a llevar el Estado. La de secularización de los cementerios, la de libertad de cultos, un gran triunfo, y la de reducción de festividades religiosas. Estas afamadas leyes de reforma que pasarían a la historia como un gran triunfo del Partido Liberal. Ahora bien, también es cierto que uno y otro partido, tanto el liberal como el conservador, se encontraban carentes de dinero, por lo que buscaron la ayuda del extranjero. Era necesario dinero para continuar la lucha. Los conservadores buscaron el apoyo en Europa y los liberales, por su parte, en Estados Unidos. Estados Unidos, que había reconocido al gobierno de Benito Juárez, enviaron como ministro a Mr. McLean, tipo exigente que pronto negoció tratados con el ministro Ocampo, por lo que se concedía a los Estados Unidos la facultad de hacer pasar tropas y ocupar territorio mexicano indefinidamente para dar garantías a sus intereses. Estos tratados no fueron aprobados por el Senado norteamericano. Se les conoce como los tratados McLean-Ocampo, que después abordaremos en un video en específico. Miramón intenta por segunda vez capturar Veracruz. Compra en La Habana 2 pequeños barcos para atacar por mar, pero la escuadra norteamericana, fondeada en la isla de Sacrificios, los detiene en Antón Lizardo, acusándolos de piratería. Ya Estados Unidos estaba apoyando al gobierno comandado por Benito Juárez. Este suceso destruyó las intenciones de Miramón, quien se vio obligado a retirarse a México el 21 de mayo de 1859. También va a haber discrepancias en el Partido Liberal. El general Santos Degollado, al verificar los terribles males y peligros que producía la lucha fratricida, la lucha entre hermanos, va a proponer entrar en arreglos con los conservadores, por lo que va a ser dado de baja del ejército y procesado por órdenes del propio presidente Benito Juárez. Los jefes liberales don Jesús González Ortega y don Ignacio Zaragoza van a derrotar a Miramón en la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860. Con ello van a hacer su entrada triunfal
el día 1 de enero de 1861 y el 11 de enero llegó el presidente Juárez, organiza un nuevo gabinete y dispone que sean expulsados del país el ministro de España, el delegado apostólico y el ministro de Guatemala por inmiscuirse en asuntos de la nación mexicana y haber ayudado a los conservadores. Sin embargo, no todo va a ser miel sobre hojuelas a partir de aquí. A pesar del triunfo de Calpulalpan, las grandes partidas de los conservadores estaban en pie. Un guerrillero de las fuerzas de Leonardo Márquez hace prisionero a don Melchor Ocampo en la hacienda de Pomoca, que era de su propiedad y en donde se encontraba retirado de toda actividad política. Va a ser conducido a Tepeji del Río y fusilado sin juicio alguno el día 3 de junio. Sucesivamente los generales Santos Degollado, que había vuelto al servicio, y Leandro Valle, quien salió a perseguir a los asesinos de Melchor Ocampo, fueron derrotados y fusilados en las cercanías de México. Además, por necesidades económicas insuperables, el Congreso se vio obligado a decretar el 17 de julio de 1861 la suspensión temporal de pagos, inclusive la deuda externa. Y estando por concluir el periodo gubernamental de 1857 a 1861, que desempeñó de manera interina y también legal el licenciado don Benito Juárez, hubo elecciones y resultaron electos el mismo Benito Juárez para presidente de la República y el general Jesús González Ortega como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomaron posesión de sus cargos el día 1 de marzo de 1861.